Telecontacto, la nueva era de la televisión. Gracias, buenas tardes amigos televidentes. Como siempre, todos los domingos este es su programa Agroambiente. Este programa se transmite por Medios del Norte que preside Nelson René Díaz Ceballos. Nosotros, a través de nuestra plataforma digital Agroambiente y con presencia en el canal 35 de Claro y todos los cables del país y en el extranjero, llegamos a ustedes y demás redes sociales. Y como siempre, sus periódicos digitales, Agroambiente, El Avisor Ciudadano, La Región y El Interurbano. Hoy tenemos un invitado especial que es Iván Tío Pimentel, destacado productor arrocero y es presidente de FENARROZ. Como ustedes saben, la crisis actual que ha generado el sector arrocero, que ha originado y ha generado el ministro de Agricultura, Limber Cruz, quien ha quebrado prácticamente ese sector y mantiene preocupado a los productores porque están perdiendo millones y millones de pesos. Vamos a entrar más tarde en detalle con nuestro invitado. Mientras tanto, vamos a hacer los comentarios y análisis del lugar para luego pasar con nuestro invitado Iván Tío Pimentel. Buenas tardes, ante todo te damos la más cordial bienvenida. Buenas Iván, tardes, Nova, buenas tardes a este tanto tu a ti. programa. Buenas tardes a ti, a tu selecta teleaudiencia. Gracias. Miren, amigos televidentes, hoy tenemos algunos comentarios que hacer de rigor. Y es precisamente una situación que se está dando en Barahona con el ingenio, el consorcio azucarero Barahona, que fue adquirido, o no sé bajo qué modalidad, pero ellos están, ustedes saben que eso era del Consejo Estatal del Azúcar, y a raíz de las empresas que fueron capitalizadas, se rentó, no sé bajo qué modalidad. Ese consorcio tiene más de 325,000 tareas de tierra. Y entonces están ahí produciendo caña y exportando azúcar a través de la caña, la molienda, y no sé a dónde lo exportan, porque el Central Romana sí sabemos que está orientado a la exportación y al mercado local. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes saben, amigos televidentes, que la grande guerra y todo viene por el agua. El agua es un recurso agotable. Ya ustedes ven esas guerras, todos esos conflictos, es por el agua, porque dicen el agua es vida. Pero el agua es un bien público que todos debemos preservar para bien de todos. Entonces allí los productores, junta de regantes, eso es un caos. La laguna Rincón, ahí da pena, porque las aguas las han desviado todo para el consorcio azucarero. Ustedes saben también que allí existe una prolongada sequía que diezmó la producción y la poca agua la está usando ese consorcio para ellos. O sea que se la han despojado a los productores que pagan su mensualidad y todo. Para esos fines vamos a presentar vía teléfono a Domingo Félix, quien junto a varias organizaciones han estado involucrados en esta situación de lucha permanente, y ellos culpan el INDRI. Sí, y yo también creo que sí, porque el INDRI es responsable de distribuir las aguas para esos fines, como institución responsable. Entonces allí los productores han dejado de sembrar. Buenas tardes. Buenas tardes, Domingo Félix, desde Barahona, hermano. Buenas tardes, buenas tardes. Sí, mira, yo quiero saber cómo va la situación del conflicto
que está allí originado fruto del INDRI favorecer el consorcio azucarero, y allí no se ha dejado de sembrar y producir, porque la poca agua que hay la está aprovechando ese el consorcio. Al parecer ustedes dicen que tienen complicidad el INDRI. ¿Qué tú me puedes decir de eso, Domingo Félix? Sí, muy buenas tardes. De este lado le habla Domingo Félix, presidente de AI, Asociación Incorporada. Estamos nucleadas en 128 núcleos que abarcamos unas 122,000 organizaciones sociales de la región Enriquillo y ya un poco más para el sur grande que abarca Baní y San Cristóbal. Estamos unificados. Verdaderamente el mayor responsable de la situación que está pasando en la Laguna de Rincón es el INDRI. Digo que es el INDRI porque Olmedo Cava conoce de la situación. Juan Montilla, que es el director de servicio al contribuyente, no sale de aquí, del consorcio azucarero, despachando en la oficina del representante del consorcio azucarero, José María, entre paréntesis, y Llama. Hay una complicidad también con los gerentes del INDRI de Barahona y también con el gerente del INDRI de Independencia y Bauruco, porque también conocen de la situación. Y las agrupaciones sociales fuimos con los dos gerentes del INDRI de Barahona y de Bauruco y le mostramos cómo el consorcio azucarero está desviando en más de 20 ramificaciones, canales grandes que parecen ríos, todas las aguas hacia las cañas. Pero también ha impedido que más de 80 o 120,000 tareas de tierra mueran por falta de agua de agricultores. Entonces, el mayor responsable es el INDRI y también el representante del Ingenio Barahona, consorcio azucarero, José María Llama. Es un extranjero que incluso está usurpando el agua que, según el artículo 15 de la Constitución, dice que es de uso público. Y también el artículo 126 de la ley 6400 también. Entonces, en de la distribución del agua, 3 años sin pagar, adeudando cerca de 20 millones con la mora a la Junta Regante Barahona. ¿Qué está pasando? Que por la falta de ese pago hacen falta unas 400, 600 para que cada agricultor tenga una compuerta y pueda manipular el agua y no se desperdicie. Pero también hace falta la limpieza de los canales, de la rigola y los aproches que dependen también de ese pago del uso del agua. Hay otro componente, que hay unos empresarios, funcionarios de gobierno de la zona también, que aprovecharon la sequía de la laguna que se está secando y todas esas tierras han sembrado alrededor de 300 tareas de plátano para exportación. Y están entonces colocando en el canal Trujillo, que es el único acceso que le lleva agua a la laguna, el Rincón, que tiene 62 kilómetros cuadrados. Ahí han instalado alrededor de 30 o 40 motobombas de 5 caballos de fuerza, de 11, de 12, para irrigar esas tierras. Impidiendo entonces que la laguna reciba agua. Y en estos momentos la laguna está seca en un 99% y han muerto millones de especies de agua marina. Perdón, Domingo, una situación muy grave. ¿Ustedes tienen, tengo entendido, una jornada de lucha o, según me informaron, qué va a pasar de manera breve? Porque tú sabes que el tiempo en televisión es corto. Vamos a resúmeme qué va a pasar. ¿Qué va a pasar? Sí, mire, la jornada de lucha es permanente. Hasta que esa laguna, el Rincón, no tenga agua, la jornada es permanente. Porque de esa laguna viven 6,000 pescadores de la cuenca. Y de esos 6,000 pescadores dependen entre 88 a 90,000 familias que son que comen y comercializan esos pescados para llevar el arroz y la habichuela. En el día de hoy, 31 de agosto, al partir de las 2 de la tarde, hay una gran asamblea multitudinaria en la cancha del llano del municipio de Cabral. Ya nosotros agotamos todos los procesos de diálogo, todos los procesos de conciliación y todos los procesos de reuniones. A partir de hoy se anunciarán otros tipos de medidas, en las que incluyen piquete al INDRI, piquete a la gobernación, piquete al medio ambiente, agricultura y a todas las oficinas que componen
el ingenio Barahona, obstrucción de los caminos donde transportan los equipos pesados hacia las cañas. Eso lo ha coordinado la coalición de organizaciones sociales. Yo no estoy de acuerdo con algunos movimientos. Yo le digo que a mí me gusta el diálogo, pero ¿cómo uno controla 80 o 90 mil personas que han decidido que esos son los medios de lucha que van ahora? Sí, gracias, hermano Domingo Félix. Estaremos al tanto de la situación y le deseamos éxito. Vamos a esperar que todo se arregle para evitar eso. Gracias a usted, hermano. Aprovechamos estos medios para hacerle un llamado al señor presidente, que sabemos que está lleno de las mejores intenciones, un presidente preocupado por el país, pero lo está engañando. Olmedo Cava le está hablando mentira. Y Juan Montilla está hablando mentira. El otro funcionario no está hablando mentira y engañando al señor presidente. La realidad aquí es otra, la realidad. Muchas gracias. Gracias. Miren, la situación de esa zona es muy delicada. Y yo creo que sí, que Olmedo Cava es un mitómano. Ese es uno de los funcionarios que más habla mentira. Porque Hipólito llegó a decir, y eso que el sector agropecuario es de Hipólito, que lo voten como un perro, excúseme la palabra, los términos de Hipólito, porque no está haciendo nada. Ustedes saben, el INDRI en manos de Olmedo ha colapsado. Esa gente lo que están ahí alquilando equipos y cosas. Se desembolsó, creo que $80 millones para compra de equipo y compró poco, porque él sabe que eso es insuficiente para mantener. Entonces, Olmedo Cava debe respetar a los productores. Y ahí hay un problema serio, porque yo conozco, ahora ellos dicen que están por destruir la Junta de Barahona. Es un conflicto interno que el único responsable por falta de gerencia es Olmedo Cava. Ese traje le ha quedado grande a él. Entonces, de 100 cosas, me dicen los productores, apenas habla 5 o 10. Todo es mentira, así no se puede. Le están haciendo un daño al señor presidente, ese y otro funcionario, como ustedes no se imaginan, amigos. Quería hacer ese comentario a propósito de eso, del productor. Otro caso que está realmente preocupando, oigan bien, a este país, es la producción arrocera. Y para eso vamos a traer aquí a Iván, o está aquí con nosotros, Iván Tío Pimentel, conocedor de la problemática, porque nació, como dicen, en los campos de arroz en Mao, con su papá, el doctor Darío Tío Brea, reconocido productor de esa zona. Buenas tardes, Iván, te damos las gracias por estar con nosotros. ¿Y qué es lo que está pasando como productor de arroz que tú eres? ¿Tú habías vivido una crisis así en la historia? Buenas tardes. Bueno, la situación del sector arrocero es una situación muy calamitosa en estos momentos. Es calamitosa porque en la historia del sector no se había vivido una crisis tan profunda como la que iniciamos. Y te digo iniciamos porque apenas inicia. Quedan en el país unas 3,5 millones de fanegas por recolectar y ahí se va a agravar un poquito la situación. ¿Entiendes? Entonces, nosotros los productores estamos preocupados, muy preocupados por la siguiente razón. Tenemos un presidente que prácticamente nos ha apoyado en todo lo que el sector le ha pedido. ¿Entiendes? Nos apoyó en la época de pandemia con los fertilizantes. Nos apoyó con el subsidio a la semilla. Ahora en la pignoración de arroz nos ha apoyado prácticamente en todo lo que le hemos solicitado. ¿Y por qué? Porque a través de la Comisión Nacional Arrocera se autorizaron unas importaciones. Dentro de esas importaciones, a nuestras autoridades se le ha ido la mano. Importaron más de lo debido. No obstante,
del señor presidente haber aumentado las líneas de la pinoración, ¿verdad? La aumentó de 10.000, de 8.000 a 12.000 millones de pesos. Se necesita un aumento de 3 o 4.000 millones más para solucionar el problema. Pero él ha aportado todo lo que el sector le ha concedido. Sin embargo, hoy nuestros productores están vendiendo arroz en una tara que es extraordinariamente alta, fuera de control. Un productor, después de estar en el campo, levantándose a las 6 de la mañana, matando mosquitos, cogiendo sol a una temperatura sobre 35 grados, es imposible que pueda quedar perdiendo, trabajando 6 meses. Entonces, las taras se han encargado, las penalidades que impone la industria, se han encargado de destruir la economía de los productores. A pesar de lo que dije anteriormente, del presidente haberle otorgado, concedido los permisos de importación necesarios en ese momento, le buscó, aumentó la tasa, la línea de pignoración, le facilitó, le pagó los intereses a todo ese arroz que se importó. O sea, se le paga los intereses, se llena la línea y encima de eso, nosotros los productores estamos en la situación de que nos hemos quedado fuera del pastel. O sea, como premio a todas esas bondades del señor presidente, lo que ha aparecido son taras altas, penalidades altas. Nosotros los productores nos hemos quedado oliendo donde se está guisando. Entonces, es posible buscar un equilibrio entre lo aportado al sector y lo recibido al sector. Sí. Cuando usted habla, el presidente prácticamente, según usted dice, cumplió con ustedes. El que no ha cumplido es el ministro. Lo que no han cumplido es la parte industrial, en el sentido de que no han sido tan benévolos como se ha ido con ellos, y también el propio ministro de Agricultura, que se le ha ido la mano. Se le ha ido la mano en las importaciones. Según nuestro propio sector, se le está reclamando que la última importación no era necesaria. Aquí se han importado 4.7 millones de quintales en un año y 2 meses. Es la más alta. Es la más alta de la historia. Wow. Por eso tú escuchas a los productores que queremos hacer un reconocimiento al ministro de Agricultura como el ministro que más importa. ¿Reconocimiento? ¿Y de qué ese reconocimiento? Como el ministro que más ha importado arroz en la República Dominicana. Ahí sí, y que también ha descuartizado el sector productivo porque va en detrimento de la economía. Esto no es personal, pero la verdad es que nunca antes se había importado tanto arroz. Y mira, que ministro tras ministro, desde los años 2016 en adelante, aquí hubo con la sequía y con las inundaciones, hubieron unos desabastos, ¿verdad? Y se autorizó unos desabastos. Y todos los ministros, incluyendo todos los pasados del 2016 para acá, han sumado las importaciones a la producción nacional. Pero nunca como ahora se había importado tanto arroz. Entonces, ¿de qué nos sirve a nosotros como país decir que estamos produciendo 14, 15 millones de quintales si 4 son importados? O sea, la producción nacional entonces no ha crecido, ha decrecido. Es una fábula. ¿Entiendes? Sí. Mire, ingeniero, usted es conocedor de la materia. Cuando Limber Cruz, porque a lo primero él trabajó bien con ustedes, iban de mano, pero cuando usted importa favorece un sector. Se dice que ADOFA, la Asociación Dominicana de Factoría, disfrutó de ese pastel. ¿Es cierto que se hizo en coordinación con ADOFA eso? Yo no puedo culpar ni categorizar a ADOFA, porque las importaciones, una parte de la importación fue directamente al comercio. Y cuando se habla de ADOFA, también se habla de las cooperativas arroceras, se habla de todo el mundo. Sí. Lo que pasa es que es innegable, y es una cosa que esto es una realidad, es que en estos momentos, o en el año pasado, con estas importaciones, lo que se creó fue un paraíso comercial. ¿Y por qué paraíso comercial? Porque son importaciones que dejaron a los importadores más de 4.000 millones de pesos.
Es un negociazo. Entonces, como te dije ahorita, hubieron una parte de la industria y los productores nos quedamos oliendo donde se estaba guisando. Entonces, eso hay que buscar un equilibrio entre lo que es la producción, la importación, y yo siempre he abogado porque las importaciones de arroz se hagan como la salsa de tomate, que sea única y exclusivamente a los productores, a los industriales. Los que se arriesgan en el campo son las personas que tienen que traer el arroz, no los comerciantes. Ahora mismo en el muelle hay un par de furgones de miles de toneladas de arroz que están parados y el ministro prometió detener eso. Pero eso vendría, si entra, viene a llover sobre mojado, viene a hacer más daño de todo el daño que ha causado el exceso de las importaciones. Pero cuando usted habla de importaciones, que es sinónimo de favorecer amigos y relacionados y políticos, ¿usted cree que eso fue directamente a personas llegadas al gobierno que se favorecieron con eso, o amigos del entorno del ministro? En todos los gobiernos ocurre ese favoritismo político, pero en cuanto a lo que es las importaciones de arroz, se ha distribuido dentro de la Comisión Nacional Arrocera, pero también se ha escapado, una parte se ha escapado al sector comercial, que es el que ha hecho verdaderamente el daño. Cuando usted va a ofertarle a un comerciante arroz a 31.50 la libra, a 32 pesos la libra, él te dice, no, pero yo te doy entrego hasta 29. Entonces esa gente no han ido a financiar un peso al campo. Esa gente no corre riesgo. No corre ningún riesgo. Entonces, ¿por qué con el arroz hay que hacerle ese daño? O sea, hay que atropellar tanto el que se ha sacrificado financiando, produciendo. ¿Por qué se le entregan las importaciones a los comerciantes? Nosotros no entendemos eso. La función de un productor es producir. La de un industrial es elaborar y vender. Y la de comerciante es comprar y vender. Sí, pero hay una situación, ingeniero Tío. Cuando usted habla de que los comerciantes, entre comillas, ¿verdad? Sí, porque, sí. Yo conozco de casos que le han asignado a políticos, ha llegado que no han cumplido con él, con cargos y cosas, y dice, pues agárrate de eso. Pero el arroz sigue llegando caro, ingeniero Tío, a la población. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Recuerde que nosotros tenemos un problema que no es de este gobierno, es un problema del costo país. Okay. Aquí la energía es la más cara del mundo. La tasa del dólar está al 63, inclusive más alta que nunca se ha visto esa tasa del dólar. Sí, se disparó el dólar. Y los fertilizantes están más caros que cuando pandemia. O sea, el presidente hizo un aporte por el costo de los fertilizantes en el año 21, 20, con pandemia, pero hoy están más caros. Entonces, ese es el reclamo de los productores que tenemos. ¿Por qué con costos más caros tenemos que tener penalidades más altas? ¿Por qué tenemos que vender más barato? Si nosotros cuando nos va mal en una cosilla, duramos 4 y 5 años en recomponernos. Entonces, esos privilegios que hay de importaciones deberían de ser única y exclusivamente al sector productor y al sector industrial, que son los verdaderos actores de este problema, de este sistema. Y se controla mejor la producción, porque hay un equilibrio. Claro. Ahora no, mañana sí, no podemos traer todo ese arroz. Claro. Cuando usted habla, mire, algunas factorías que son empresas industriales que generan bienestar porque generan plazas de trabajo. Sí. Entonces, fueron favorecidas con tasa cero. ¿Usted fue favorecido, ingeniero? ¿O su empresa? Bueno, nosotros dirigimos una cooperativa de productores de arroz, que ahora estamos, el administrador nos prometió un financiamiento a tasa cero, pero en principio no lo fuimos. Sí. Pero sí tengo entendido que fueron favorecidas algunas empresas del sector productor. Sí, pues, porque la crítica que hay, personalmente yo conozco a Fernando Durán, muy serio. Para mí es un señor serio. Un señor muy serio. Muy serio. Y quizá la intención fue buena, pero lo arroparon los políticos. Allá hay factorías que tienen telaraña y
esa otra factoría son factorías como que no estaban ya en la comercialización del arroz. Y entonces se favoreció por amiguismo. Y entonces el banco ahora mismo está en una situación económica muy difícil porque no puede atender la demanda de crédito, ahora mismo en crisis. Y de verdad que es una situación que el administrador está, como dicen, preocupado. Usted, como también está ligado al sector molinero, ¿qué usted aspira que el banco también preste, aunque no sea tasa cero, pero que le dé preferencia a los molineros en intereses más bajitos, a través del gobierno, que se haga se capitalice el banco para dinamizar la economía? ¿Usted es partidario? Claro, yo te digo que el Banco Agrícola es la madre de la producción nacional. No creo que haya una empresa en el país donde a través de los años el Banco Agrícola no ha puesto su granito de arena en cuanto a lo que es el desarrollo de dicha empresa. Los productores prácticamente, la mayoría de la reforma agraria, casi el 90% de la reforma agraria es a través del Banco Agrícola. Ojalá se pueda dinamizar el banco y se pueda buscar la manera de que se hagan préstamos colectivos a través de las asociaciones de productores, a través de cooperativas, de grupos organizados, es la palabra. Porque es la única manera de que se puede salir no de la pobreza, sino del problema en que estamos metidos. ¿Usted es partidario de que se fomente el cooperativismo agrícola en el país? Claro. ¿Cuáles serían las ventajas para el mismo banco? Para el país. Sí. El cooperativismo es solución. El cooperativismo resuelve los problemas por sí solo que con el tiempo no se pueden resolver. El cooperativismo lo que saca es a las personas de la pobreza, saca a las personas hacia adelante, la clase media la hace más fuerte y tiene una posición dentro de la sociedad que es su composición social, no solamente de generar empleo, sino de contribuir con la zona donde está puesta la empresa. Yo recuerdo, ingeniero Tio, que existía antes los famosos proyectos arroceros colectivos, que a través del Banco Agrícola se le financiaban las cosechas. Incluso se creó una factoría o varias factorías donde la producción era procesada allí, se elaboraba el producto y se vendía. Pero había una garantía del banco, que era la subsistencia, como le llamaban, que le pasaba un quincenal. Bueno, una de las peticiones de FENARROSA en estos momentos es esa, solicitarle al gobierno que se activen esas pequeñas factorías, porque hay un problema de espacio, hay un problema de dinero, hay un problema de almacenamiento y hay muchas factorías que están cerradas o están semiabiertas. Entonces, si esas factorías se activan, no solamente dinamizan la economía de la zona donde están, sino que resuelven un problema. Entonces, eso fue una de las peticiones de FENARROSA que se le hizo al señor presidente para que esas factorías fueran activadas de nuevo con la finalidad de contribuir en el problema existente. Pero hay una situación, usted y yo sabemos que los grupos organizados, cuando hablamos de organizados, a través del cooperativismo, porque es una garantía. Porque mire, mucho de Falco, muchas de esas factorías, la mala administración, y con esa modalidad, y cualquier gobierno garantiza que las cosas marchen bien, porque el problema es en esos grupos que se permanecen en el poder, me refiero en organizaciones campesinas, sí, del Estado, porque cooperativas privadas no tienen esos problemas. Funcionan bien, son ejemplos. Pero ese tipo de cooperativas se ayuda buscando administradores, ¿entiendes? Okay. Un profesional que se ayude. Independiente, que sea de ellos mismos, porque es un profesional que responda a ciertos intereses y a los lineamientos del banco, que es la institución que va a financiar estos proyectos. Y supervisión. Claro. Porque ese es el gran problema en el campo, que antes el perito iba, hacía una evaluación
era, como dicen, entraba como raso y llegaba a general, pero Sí. era un perito que hacía vida en el banco. Y entonces había una mejor supervisión. Sí, sí, sí. Y ya eso se perdió, me dicen, es administrador, esa mística. Entonces lo que nombran es político y el banco así no va a avanzar. Mire, ingeniero Tío, con usted hay que hablar muchas cosas, hay que hacer varios programas porque usted es un experto en la materia. ¿Cómo ve usted el Ministerio de Agricultura? Ya ahí no van los agrónomos al campo, que ese es otro problema. No hay esa consistencia habían programas de Piragro, varios programas, usted conoce de eso. Agricultura va en decadencia. ¿Cuál es la medida que usted entiende para hacer un Ministerio de Agricultura acorde a los nuevos tiempos que debe implementar el gobierno? Mira, en agricultura hay muchos programas que funcionaron y pueden funcionar muy bien. La Dirección de Riesgo Agropecuario, él dijera, para los eventos de catástrofe. Eso es exacto, la ADACA, Sí. ¿cómo se llama? Agrodosa, que no está funcionando, no está pagando la palabra. Tal vez funciona, pero no paga. Eso va en detrimento del ¿Entiendes? productor. Los técnicos del campo, para los técnicos del campo, se necesita que los recursos no se queden en Santo Domingo, sino que se descentralice el Ministerio de Agricultura y se le dé vida a las regionales. Que las regionales se les compren motores, se les compren vehículos a los diferentes departamentos para que puedan asistir al campo, ¿entiendes? Entonces eso es primordial. Hay una situación, usted fue director regional, conoce de eso. Breve. El campo va en decadencia a su juicio. Mira, el campo se divide en dos. Yo lo que veo es, quizá en decadencia, porque yo pienso personalmente, como te dije ahorita, el sector arrocero no está en la calle por agradecimiento al señor presidente de la República, por todo lo que le ha dado al sector. Pero parece ser que el presidente toca una música y algunos funcionarios bailan otra. Eso es como estamos en Santiago. Salimos, una parte del presidente sale para Santo Domingo y los funcionarios para Montecristi. No estamos entendiendo porque después de tanto apoyo, después de como reitero, ayuda a los fertilizantes, aumento el programa de pinoración, se pagan los intereses a tiempo, se les buscan los recursos, la semilla. Entonces, el por qué crear esta crisis innecesaria. Yo pienso que el señor presidente, con todo el respeto que me merece, para mí es un hombre decente, le ha pasado como le pasó al doctor Balaguer en su tiempo, que busca, con todos estos recursos que ha buscado, le ha prestado su finca y le han dejado las vacas afuera. ¿Cuáles son las vacas? El consumidor y el productor. Si se ha destinado un esfuerzo para hacer todos estos recursos, el por qué hay que llegar a esta crisis tan profunda de sobreimportación y de que los productores no puedan resarcir el sudor de su trabajo, con temperaturas sobre 35 grados, cogiendo sol, matando mosquitos, haciendo lo indecible para alimentar a este país. Esa es mi gran pregunta a algunos funcionarios de este gobierno. ¿Por qué han dejado al presidente solo y no lo apoyan después que ese hombre ha hecho todo lo imposible porque el país camine? Ingeniero, hay muchos molineros que hemos visto alguna factoría cerrada y esa quebró. Conozco varios casos. ¿Usted cree que con esta medida otras empresas podrían perder su capital y Claro también que cerrar sí. sus puertas? Claro que sí. Es que no se están dando cuenta del daño que este desorden está haciendo. Hay empresas que están comprando el arroz dependiendo no su capacidad, sino dependiendo de su situación, yo diría. Porque no es lo mismo una empresa comprando el mismo arroz con tara
de una pérdida de un 20% que otra con un 50%. El que lo está comprando con un 50%, que generalmente son las empresas que el gobierno más ha ayudado, ¿qué está haciendo? No solamente un daño al sector, un daño al propio gobierno que le ha ayudado, pero sin embargo, cuando usted va a vender ese arroz a la calle, esa empresa tiene costo de 500 y 600 pesos menos. Entonces, ¿qué va a pasar con las empresas pequeñas y medianas que tienen que entrar en dificultad? No se puede decir que está, porque de una vez, cuando tú hablas de que entra en dificultad es porque está quebrado. Sí. Esa es una manera de desconsiderar también. Pero entonces hay que ponerle atención a este problema, porque con el desorden de las taras, hay empresas comprando arroz a 1.800, a 1.500, a 2.500. Y las empresas que son propiedad de productores que tienen que comprarlo obligatoriamente, como dice la ley, que es a 2.700 pesos. Entonces, y 2.800. Entonces, cuando vamos a competir a un mercado, las empresas que están violando, que están haciendo el daño, tienen todas las condiciones para vender mucho más barato. Entonces, por eso yo hablé ahorita de un paraíso comercial creado por estas autoridades, innecesariamente. Sí, pero es más grave de lo que usted acaba de decir, porque, por ejemplo, los favorecidos con la tasa cero son los que están violando la ley, y los grandes molineros que tienen capitales y tienen capacidad de almacenamiento, esos son los que están pagando la tara de que más alta, más te están aplicando. El desorden está en la industria completa. El desorden está completo. El desorden es de arriba abajo. O sea, cuando una cosa se sale de control, se necesitan manos duras, se necesitan reacciones para poder enderezarlo, porque eso no se puede dejar suelto, porque al fin y al cabo el más sufrido es quien menos tiene que perder, quien más tiene que perder, que el productor. Y la Comisión Nacional Arrocera, que es la que regula los precios, no puede regular el asunto de la tara por fanega. ¿Y cómo se aplica eso? Explíquele a los amigos televidentes, porque tengo entendido que en tal sitio aplican una y en tal región otra. No, la Comisión Nacional Arrocera es la que regula todas las políticas arroceras de Ciudad Arrocero. Pero es que simplemente hay dos tipos de tara. En el Cibao Central, la fanega es larga, 120 kilos. En tal sentido, se paga un 20% más cara. En la línea noroeste y en el sur, que es San Juan de la Maguana, las fanegas son de 100 kilos y por ende se pagan un 20% menos. Reitero, en la línea noroeste es 3.000, 3.100, porque son 100 kilos, y en el Cibao Central y el resto del país son 120 kilos y se paga 3.700. O sea, cuando tú divides el precio por kilo, lo que sale es a 31,50 el kilo más o menos, 30 pesos el kilo. O sea, que es lo mismo, lo que hay dos modalidades de compras diferentes de acuerdo a la zona. Mire una cosa, yo voy a volver a insistir sobre las factorías, porque estoy viendo muchas factorías cerradas y también eso está tirando mucha gente a la calle. Mira, yo me cansé en los años, desde 2012, que fui presidente de FENARROZ, de pedirle a los diferentes ministros lo siguiente: no permitan que el arroz en República Dominicana quede en pocas manos. Pero eso fue como tirarle piedra a la luna. ¿Entiendes? El arroz es un cultivo social, económico y político que no debe estar en pocas manos por la importancia que envuelve dentro de la población. Pero la globalización, el furor y el engreimiento de algunos funcionarios, lo que ha permitido es que han hecho todo lo posible para concentrarlo en pocas manos, y no hay un daño más grande que concentrar el arroz en pocas manos. Esta situación, nosotros los maeños se la advertimos al señor presidente en Mao a principios de año, le dijimos lo que nosotros entendíamos que podía pasar. Y también le solicitamos eso: presidente, no permita que el arroz quede en pocas manos, porque eso es, el país llora lágrimas de sangre cuando 4 o 5 familias controlan
el alimento de 10 millones de personas. Muy fuerte eso. ¿Qué realmente usted le pide al presidente sobre el tema de agricultura? ¿Cree usted que el presidente debe mantener a Limber Cruz en el cargo? Porque dicen que Limber Cruz es de Hipólito, del sector agropecuario, el presidente se lo entregó a Hipólito. Porque la gestión que hizo Hipólito en los años de Guzmán fue una gestión que le dio el éxito a ser presidente. Y le entregó el sector agropecuario. ¿Qué usted cree que debe hacer el presidente? La función de un dirigente no es, con el perdón tuyo y de los televidentes, no es entrar en temas políticos. Es entrar en realidades, pero don Hipólito es un hombre del sector. El presidente viene del sector arrocero. ¿Tú entiendes? El presidente también, el papá del presidente tuvo una factoría de arroz. Entonces, nosotros entendemos que tanto el presidente de la República como el señor, como don Hipólito, son gente de nosotros, pero caramba, a veces, yo no sé por qué, y esto lo digo a título personal y perdón si a alguien ofendo, yo no entiendo por qué los diferentes presidentes cometen el mismo error de castigar a los productores con funcionarios por tanto tiempo. Lo cometió don Hipólito, lo cometió Leonel Fernández, lo cometió Danilo Medina, y este presidente ha hecho lo mismo. O sea, a veces es necesario un cambio para lavarle la cara a los gobiernos. ¿Entiendes? Porque los presidentes deben escuchar a los productores. Yo no tengo absolutamente nada en contra de este ministro. Nada, absolutamente nada. Pero hay muchos reclamos. Hay muchos reclamos de justicia de parte de los productores. ¿Entiendes? Y le ocurrió a Danilo Medina también, ¿eh? Y le ocurrió a Leonel Fernández también. Porque en el 2012 los productores nos tiramos a la calle, todos. Todos nos tiramos a la calle en reclamo a unas odiosas importaciones. Entonces nosotros pensamos que es un patrón que existe en el Palacio, que a veces los presidentes, no sé si se olvidan o qué pasa, pero nos dejan funcionarios que nos están lacerando y haciendo daño, y le hacen daño a ellos mismos. Y al país. Porque mire, ingeniero, usted habló ahorita que yo me sorprendí porque le van a entregar un reconocimiento al ministro más dañino al sector productor de la historia. Y eso está consensuado por ustedes. ¿Y cuándo va a ser eso? Porque a mí me gustaría participar. Eso es difícil que se dé, pero eso es un sentido del sector productor. Okay. Porque cuando tú trabajas y no puedes pagar, mira la luz en agosto, cómo llega, siempre se dispara en agosto la luz. Cuando tú trabajas 6 meses y no puedes cumplir con tus necesidades básicas, señores, aquí el 65% de los productores lo que tienen son 65 hectáreas de tierra y 60 hectáreas de tierra. Y tú te ganas 3,000 y 2,000 pesos por cosecha, en el mejor de los casos. ¿Cómo vive una gente con 90,000 pesos en 6 meses? Entonces, eso es lo que está pasando. O sea, el productor está indignado porque no puede ni siquiera mandar a los muchachos a la escuela, no puede vivir. Cuando llegan estos momentos de crisis, la gente, los industriales te martillan, los industriales te castigan con una penalidad por encima de lo normal. Y eso no es justo. Por eso es que tenemos que apelar a nuestras autoridades para que este problema se le ponga freno, se corte ahora, que reitero por tercera o cuarta vez en este programa, el presidente ha puesto todo su empeño para que el sector camine. Pero hay alguna tecla que no se está moviendo donde tiene que ser, que hay que corregirla. Ingeniero, ustedes cuando financian algunas cosechas, pequeños productores, como usted dice, eso lleva mucho fertilizante. También el pago, son productores que a los 15 días o a los 10 hay que pagarle. Hay muchas empresas que no tienen liquidez en estos momentos porque tienen todo el arroz almacenado sin salida. ¿Cómo se le ingenian ustedes que tienen esos molinos para...? Yo no diría que las empresas pagan oportuno de acuerdo a sus necesidades.
Y las empresas arroceras, todas, han cumplido con el pago. Donde se tranca la cosa es cuando el banco no tiene dinero. Cuando tú tienes que entrar a una lista de espera para tú poder pagar a un cosechero. Ahí es que se ha dificultado la cosa y aquí ahí es que se ha retrasado un poco también la dificultad. Imagínate esa combinación demoledora de taras altas con retraso en el pago. Y tú y el productor pagando intereses en los bancos, o pagando intereses al usurero, o pagando intereses al intermediario. Es insostenible. No, eso es una quiebra total. A las autoridades ni a ningún gobierno le gusta que le digan, pero eso es una quiebra colectiva. Cuando tú, tara alta, penalidades altas, producción regular y pago tardío. Y encima de eso, el cosechero pagando intereses altos. Eso no le queda otro camino que el hospital o el cementerio. Sí, quebra. Mire, ingeniero, a raíz de que el dólar ha llegado casi a 63, la tasa más alta. No, las casas, ese es otro problema que tenemos nosotros. Eso, ¿en qué afecta más al campo? Ese es otro problema que tenemos nosotros los hombres y mujeres del campo, que tampoco entendemos esta situación. Y te reitero, gobiernos van y gobiernos vienen y la historia se repite, porque ese tipo de industria le dobla el pulso a los diferentes presidentes o diferentes gobiernos. Porque nosotros no entendemos por qué la tasa que tenemos que pagar los productores, los insumos agroquímicos, tiene un punto más cara que la del Banco Central y que la de los bancos comerciales. No entendemos. Te dicen, búscame unos dólares, pero tú en la calle te encuentras mucho más barato. Sí. Y yo imagino que los bancos, por el tipo de clientes, también tienen preferencias bancarias. Usted puede adquirir, una empresa grande puede conseguir los dólares un poquito más baratos que usted y yo, que necesitamos menos. ¿Entiendes? Entonces, otro problema que tiene el sector agropecuario, que no se ha corregido nunca, es que ha sido que las tasas del dólar que pagamos los productores siempre es más alta que las tasas normales. Y eso encarece mucho más el costo de producción. ¿A cómo anda una tarea en estos momentos, ingeniero Tío, de siembra de arroz? Bueno, ahora mismo con los costos disparados como están, debe sobrepasar los 10,000 pesos por tarea. ¿Cuánto era anterior? Estuvo hace el año pasado, estuvo como en 8,500 pesos, 8,000 y algo. Pero ahora sobrepasa los 10,000 pesos por tarea. Mire, ingeniero, con esta situación del arroz, del arroz por los insumos caros, por la tasa de dólar, ¿qué usted pide que el presidente, porque ahora mismo ustedes están prácticamente con estos problemas económicos, para continuar la siembra de arroz? Porque si él lo ayudó en la pandemia, ahora urge más con los problemas. ¿Usted es partidario de que el presidente, para paliar un poco la situación de ustedes, el productor, El presidente vuelva a restablecer el subsidio a los fertilizantes? El presidente es conocedor del problema. Imagínate que es lo que te digo, la mayoría de cosas que le hemos pedido, todo lo que le hemos pedido nos lo ha concedido, inclusive el decreto, que no hemos hablado de protección a los productores de arroz. Ah, ok, sí. Vamos. Inclusive el decreto. Entonces nosotros entendemos que pedirle, ¿qué le podemos pedir? Que encare este problema con la responsabilidad que amerita, porque nosotros los productores lo único que sabemos es producir en el campo. Nosotros desconocemos las importaciones, desconocemos el comercio. Entonces hay que enfrentar este problema, reducir a cero las importaciones, devolver el arroz que está en el muelle y buscar la manera de cómo nosotros subsistimos este año y medio, o este año que tenemos todavía. Para que ustedes sepan, tenemos arroz hasta julio del año que viene. Wow. Sumado a la producción nacional con el importado que tanto daño nos ha hecho. Entonces tenemos que buscar la manera sea de incentivar el consumo, sea de sacar un poco de arroz, sea de hacer lo que tengamos que hacer para que este sector tan importante no perezca. Sobreviva. Claro. Y una situación, ingeniero, como cuánta fanega
en molino, que no están siendo procesadas, de arroz en cáscara. Se está hablando que en factoría hay casi 8 millones de quintales, 8 y algo, y faltan 3 y algo por recoger. ¿A cuánto llegaría? Eso 8 millones Sí, de fanegas, perdón. Una fanega tú la multiplicas por 1.35, no te da 12 millones de quintales. Se está hablando de 15 millones de quintales en lo que está almacenado, lo que está por recoger, pues, sumado a eso, y eso es mucho porque el consumo apenas es de 1.100.000, 1.200.000. Lo que pasa es que en este es un país que se maquillan las cifras. Aquí, cuando hay que hablar de importación, los importadores se visten de acuerdo a la ocasión. Cuando es necesario aumentar el consumo para importar, se aumenta, pero después vuelve y se disminuye. La realidad es que el consumo es de 1.100.000, 150, 1.200.000. Eso es la realidad del país. Nos hace enseña, el tiempo en televisión es corto. De este tema tenemos que seguir hablando ampliamente porque los productores ciertamente están quebrados. Yo di un recorrido y vi todas las, como 15 factorías cerradas y me explicaban las razones, gente que le embargaron porque le deben a prestamistas financieras y es un caso muy lamentable. Señor presidente, usted tiene en su mano la solución de este problema. Yo creo que el Invercruz no merece estar un día más en agricultura, le ha ocasionado un problema como usted no se imagina. Y esto no es cuestión de que el único que lo puede quitar es usted, porque el Inver no es hombre de Hipólito ni nadie. Hipólito lo dijo, que lo quite cuando quiera. Entonces, la situación es grave. Miren, amigos televidentes, ustedes saben que el tiempo de televisión es corto. La entrevista con nuestro invitado, Iván Tío Pimentel, que es preocupante la situación de todos los productores y también por ende de los molineros. Cibo es una empresa que se estableció en República Dominicana en el 1990, aportando energía a tiempo completo a través de su generadora Estrella del Mar 2 y Estrella del Mar 3. Cibo además constituye la fuente de energía más estable del sistema eléctrico nacional. Además, esta empresa desarrolla un problema de responsabilidad social empresarial en su entorno y trabaja con grupos de ambientalistas y comunitarios sobre un mejor río Sama. Como ustedes notarán en la foto, ven un río limpio, fruto de ese esfuerzo y ese apoyo de esa empresa al río Sama. Gracias y nos vemos el próximo domingo. Muy bien. Telecontacto es un canal del Grupo Medios del Norte.